al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de Blue Radio de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias y los hechos de la semana. Esta que fue una semana corta, la que está terminando después de 2 puentes festivos. En esta semana las noticias estuvieron marcadas por la economía y la preocupación de las cifras. No son buenos días para la economía colombiana porque estamos en rojo, números en rojo, después de que el DANE confirmara que en el último trimestre, el que acaba de pasar, el tercero del año, la economía colombiana decreció 0.3%, lo que significa que ya son 2 periodos iguales en los que la economía sigue perdiendo, está decreciendo y aparece el fantasma de una posible depresión económica, una recesión, como lo llaman los expertos, que ha hecho que de nuevo empecemos a mirar el futuro económico, una situación que provoca esta semana 2 anuncios del presidente Gustavo Petro, o mejor 2 pedidos. El primero al Banco de la República, al que otra vez le dijo que es urgente bajar las tasas de interés, y la segunda, una así mucho más polémica, quiere el gobierno, el presidente Petro, cambiar, desconocer, modificar la famosa regla fiscal, que para que usted lo entienda es esa hoja de ruta, el camino, la camisa que permite al gobierno saber cuánto se endeuda, cuánto invierte y cuánta platica tiene. Lo que dice el presidente es que debe haber más inversión que pago de deuda, porque la inversión sí reactiva la economía. Una semana de muchas preocupaciones económicas con sectores como la construcción, la industria, también el comercio, que siguen cayendo, y por eso para muchos esta es la primera alarma encendida de lo que será la economía para los colombianos en 2024, al final lo que será la economía para su bolsillo, para el mío, en general para el de todos. Fue también la semana muy movida en la política colombiana. Arrancamos con el debate sobre el proyecto para modificar el impuesto predial. Sí, problemas económicos que se combinan con este tipo de proyectos que podrían hacerlo pagar más. El gobierno presentó un proyecto para aumentar el impuesto predial hasta 300%, pero cuidado que no es en todo el país, solo en municipios donde no se ha hecho la actualización catastral. Es prácticamente todo Colombia, hay que sacar ciudades capitales y un listado de 158 municipios. En los demás podría subir el predial. El Congreso, que fue el epicentro de la noticia política, con los agarrones, los gritos, las denuncias, los micos, los orangutanes y todo el desorden para tramitar la muy polémica reforma a la salud. Reforma que sigue enredada, sigue empantanada, sigue sin poder pasar el segundo debate precisamente en la Cámara de Representantes. Tan enredada está la reforma que hasta el presidente Petro está invitando a un tintico en la Casa de Nariño al Centro Democrático. Responde el jefe de ese partido, el expresidente Uribe, que tinto sí, pero que se pare la discusión y votación de la reforma, lo que no le suena mucho al gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay un partido menos declarado de gobierno, la ASI. Esta semana la está terminando como partido independiente, otro golpe a la coalición de gobierno. Y finalmente, esta también ha sido la semana del nuevo escándalo, o bueno, los cuestionamientos al comandante del Ejército de Colombia, el general Ospina, que dice una denuncia de sus subalternos mandó seguir, chuzar, mejor dicho, investigar al profesor de inglés de su esposa, lo que abrió la suspicacia a decir que era un favor personal. El aparato de inteligencia y contrainteligencia para saber si había una situación personal entre el profesor de inglés y su esposa. Dice el general que no, que él no incumplió la ley, que era una investigación para saber si había algún riesgo a su seguridad y la de su familia. Esta movida semana en Colombia está terminando con muchas noticias que es un gusto compartir, analizar con ustedes y con nuestros panelistas. Hoy vamos a hablar de política y vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso. Así que una pausa y en 30 segundos saludamos a nuestros panelistas que nos van a ayudar a entender si hay o no fuego amigo en la coalición de gobierno en medio de la discusión de los proyectos que tiene el gobierno. Una pausa. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.
Seguimos en el andén. Recuerde que usted también puede participar de esta conversación, de esta discusión, usando numeral el andén en todas las redes sociales para que nos cuente usted cómo ve la movida del Congreso en esta semana, una semana tan polémica en el Congreso de Colombia. De inmediato saludo a nuestros panelistas quienes se suman al andén para precisamente entender qué está pasando en el Congreso, no solo con los proyectos del gobierno, en general con la bancada que ya está allí, la petrista, la de oposición, los independientes, cada uno haciendo lo propio con las reformas del gobierno del presidente Petro. Don Carlos Acero, abogado, además asesor legislativo, bienvenido, un gusto tenerlo en el andén. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, acá para discutir un poquito sobre el panorama político. ¿Y para dónde vamos políticamente hablando? También Miguel Parra es uno de nuestros analistas políticos, uno de nuestros panelistas. Miguel, bien, buenas noches. Buenas noches, Camila, Carlos y a todos los demás que nos están oyendo. Un gusto, como siempre, estar aquí debatiendo y aportando un poco al debate de ideas. Sí, señor. Y también hablamos esta noche con una cara nueva, panelista que se suma al equipo de nuestros jóvenes para hablar de tema de jóvenes. Es Juan Diego Sanabria, el consejero distrital de Juventud, que además es militante del Polo Democrático. Juan Diego, bienvenido. Qué gusto que esté con nosotros. No, a ustedes muchas gracias por la invitación hoy y pues bueno, aquí estamos para pues dialogar y debatir acerca pues de bastantes temas que son de coyuntura y pues que podamos aprovechar lo mejor posible este espacio. Sí, señor, que podamos entender como siempre, como nos gusta en el andén, todos los puntos de vista. Quiero arrancar, Carlos, con usted porque esta fue una semana muy movida en el Congreso, tanto que terminamos viendo al presidente invitando a un partido de oposición llamado Centro Democrático a un tintico a ver si se desenreda lo que está pasando en el Congreso. Lo que ocurre en el Congreso de Colombia es que no avanzan los proyectos ni las discusiones. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Bueno, en buena medida lo que nos convoca es como ese fuego amigo. Yo creo que esa es la explicación de por qué no avanza. El gobierno nacional empezó su periodo con más o menos 132 congresistas en la Cámara de Representantes que estaban en sus cuentas, que son partido, pues obviamente Pacto Histórico, Liberal, Conservador, la U, los había venido sumando los representantes de las circunscripciones de Paz, y la Alianza Verde, y poco a poco, por distintas razones, estos grupos de congresistas se han ido saliendo de la foto del gobierno por distintas razones. Unos porque no tienen suficiente burocracia, entonces anteayer se para el Partido Conservador de la plenaria y rompe el quórum, a pesar de que son una bancada que había venido apoyando irrestrictamente al gobierno, otros porque tienen diferencias internas, y vimos esta semana cómo hubo una discusión entre los dos ponentes de la reforma a la salud, Marta Alfonso y Alfredo Mondragón, en el que una no estaba de acuerdo con una concesión que se había hecho a los partidos sobre un tema burocrático que fue denunciado como un mico, y en general se nota que hay mucho desorden para poder unificar la coalición de gobierno, y a mi juicio ese es el principal problema. El gobierno no tiene una línea clara de cómo unificar tanto adentro al mismo pacto histórico en muchas ocasiones como hacia afuera, y en esto salen también voces críticas como las voces rebeldes de la independencia, que al principio estaban más cercanas al gobierno y cada día no encuentran la coherencia que le habían exigido al gobierno y por la que habían votado por este gobierno. Entonces eso es como el factor, a mi juicio, determinante. Usted le suma la palabra desorden, pero Juan Diego, se enfrenta al gobierno del presidente Petro a un Congreso así, con estas características tan rebeldes. ¿Por qué? ¿Por ser el primer gobierno de izquierda o porque tradicionalmente el Congreso es rebelde y al gobierno le ha faltado manejo? Bueno, el Congreso es un escenario supremamente complejo y es algo que no es nuevo en la realidad nacional. Sí, es bastante diverso, tiene muchas corrientes ideológicas, políticas, allí se mezclan intereses de todo tipo y eso pues es algo que ha quedado claro siempre. Ahora, a hoy lo que tenemos es que, claro, hay asuntos que son propios del manejo legislativo, como lo que sucedió esta semana, que pues hay que decirle a la gente, claro, tiene que ver con una suerte de discusiones, tiene que ver con posturas, sin duda. Menciono que el Congreso es diverso, pues habrá diferentes posturas, habrá un montón de postulados, incluso dentro del mismo pacto histórico. Es que sí, algo es diverso, es el pacto histórico, miren ustedes, ¿sí? Por tanto, pues habrá un montón de posturas allí puestas sobre la mesa que hay que unificar. Se ha hecho bien, el presidente sabe unificarlo, la bancada sabe unificarse muy bien, se sabe construir consensos y pues lo que hemos visto esta semana, a mi juicio, y lo adelanto de una vez, para mí es no otra cosa que un saboteo a las reformas sociales que se está proponiendo por parte del gobierno nacional.
Pero aquí entonces ya encontramos dos maneras de leer la misma situación. Un desorden legislativo que pueda provocar lo que hemos visto esta semana, una parálisis y unos proyectos que no avanzan, o un saboteo. Miguel, ¿qué es lo que pasa en el Congreso? Yo creo que de lo que está sucediendo las últimas semanas en el Congreso, uno podría, Camila y los demás panelistas, sacar como 3 conclusiones. A ver. Una primera de ellas es que el Congreso sí escuchó los resultados electorales. Y estos resultados, que fueron extremadamente negativos para el gobierno nacional, pues obviamente le está afectando su gobernabilidad. Ahora, los partidos de gobierno y este fuego amigo se da por todos una ruptura que hay entre los congresistas aliados del gobierno, que son pragmáticos en la política y, como alguien lo ha dicho, buscan burocracia, etcétera, y los congresistas que eran aliados del gobierno pero son más ideológicos y se han dado cuenta que esto de cambio realmente no tuvo nada y se han distanciado. Ahí meto a Catherine Jovinado, meto a Catherine Miranda, incluso Jennifer Pedraza. Una segunda conclusión es que la oposición se ha logrado unir bastante bien, está haciendo su trabajo, que precisamente es el de sabotear o no participar ni promover y evitar que estas reformas pues salgan a la luz a través del Congreso, y en eso no ha visto una posición liderada incluso por Andrés Forero, que ha sido bastante coherente. Y una tercera conclusión que uno puede sacar de esto es que el gobierno se le está agotando primero su caudal político con esta reforma, pero además toda la agenda que está trazada con la reforma a la pensión, pensional, la reforma al trabajo. Entonces es posible que de insistir el gobierno en esta actitud de sacar la reforma a la salud a contraviento y marea, pues pueda perder tiempo valiosísimo. Posiblemente la reforma se terminará aprobando en Cámara a final de este año, iniciará un trámite tortuoso en Senado el próximo año y las demás reformas pues siguen haciendo cola. Entonces al final podría terminar esto una victoria pírrica para el gobierno nacional, porque puede que termine aprobando una reforma a la salud que va a ser tumbada por la Corte Constitucional, y el desgaste político y de tiempo va a ser posiblemente un factor irrecuperable para el gobierno. Yo coincido en varios análisis que hace Miguel, pero también quisiera como detenerme un poco en la idea del saboteo. Yo no digo que no exista saboteo, de hecho pues existe, pero el punto es, ¿qué es lo que más está pesando hoy? ¿El desorden, la incapacidad del gobierno para hacer mayorías o el saboteo? Y cuando uno mira los números, porque los números al final son los que miden los votos, nos damos cuenta que entre el Centro Democrático y Cambio Radical, y si a eso quieren ponerle 2 votos más de la Liga Anticorrupción, y quiere ponerle uno que otro voto más del Partido Verde y de Jennifer Pedraza, que es independiente, eso no alcanza a romper ningún quórum nunca. El número mágico en la Cámara de Representantes es 94. Y el gobierno, con su coalición, con quienes están en gobierno, más los amigos que están llenos de burocracia como el partido de la U, son mayoría absoluta y podrían manejar esto. Entonces realmente el problema es que no han logrado cohesionar sus intereses, o que los partidos tradicionales, liberal, conservador y U, con los que prefirieron hacer alianzas y acuerdos por encima de sectores independientes como las congresistas que ahorita mencionaba Miguel, están pidiendo mucho y el gobierno o no les está dando lo suficiente o simplemente les dio mucho antes de campaña para las elecciones, ganaron las elecciones, el presidente sale con el mapa y sale a felicitar a la U conservador y liberal, se los cuenta como propios, pero después ellos no le trabajan. Entonces yo por eso digo que sobre todo el problema es un problema de fuego amigo, de que sus amigos burocráticos y algunos ideológicos no le están funcionando al gobierno, y el saboteo realmente sería pues, irrelevante en cuanto a por qué no pasan las reformas. Yo creo que aquí, o sea, más allá de que sea un aspecto de construir mayorías, porque las mayorías se han construido en el Congreso, ¿sí? Es decir, el gobierno entró con una mayoría apabullante en el Congreso, ¿sí? Y fue así el primer periodo legislativo. Es decir, las mayorías pueden construirse y está demostrado que se puede hacer. En ese sentido, ¿eso a qué me lleva? Y aquí hago el análisis, a que esto no tiene que ver únicamente con un asunto de pragmatismo político dentro del Congreso o dentro de la Cámara. Tiene que ver con aspectos de fondo acerca de qué son las reformas sociales, acerca de qué está proponiendo el gobierno. Y esos aspectos de fondo, pues naturalmente generan desconsensos, ¿sí? Y además, pues allí se mezclan una suerte de intereses muy amplios que no permiten que avancen las reformas, y que por el contrario, pues termina siendo más favorable para algunos partidos sabotear, como ellos mismos lo han dicho, como ellos mismos lo dijeron ayer, sabotear el paso de la reforma a la salud y de las demás reformas, porque es que quedan 34 días, y esto hay que decírselo a la gente claro, 34 días para que salgan a receso legislativo los congresistas.
Pero 34 días. igual si la oposición se Juan sale, Diego, pero yo podría digo una haber cosa. quórum. Es que esa es la discusión. Claro, El problema lo tiene el yo gobierno. comparto el punto que dice Carlos, tiene toda la razón. Digamos que cuando mira los congresistas que salieron son 30 del número mágico que mencionaba ahorita de 92. Carlos, si la bancada estuviera de gobierno y los partidos independientes estuvieran alineados, la oposición puede llorar y patalear, pero al final y al cabo no logran frenar el trámite. Si se ha frenado, es bien por lo dice Carlos, es porque realmente no hay una fuerza gubernamental a favor de esto. Ahora, Juan Diego habla del saboteo en término peyorativo, pero para mí es un término extremadamente positivo. Yo, por ejemplo, que en lo personal estoy en contra de la reforma de la salud, me parece que es una reforma nefasta. Yo celebro que por quien yo voté y los que están liderando ahorita la oposición utilicen estrategias de saboteo legalmente válidas y permitidas, no solamente por la Ley Quinta, sino por el mismo Consejo de Estado. Hay que recordar que en la sentencia C780 de 2018, esta corporación dijo que se reconocía como una práctica parlamentaria válida de la oposición realizar protestas simbólicas, abstenerse de votar, incluso retirarse del recinto legislativo, para no hacerle el juego al gobierno. Entonces, este saboteo desde la óptica de la oposición es extremadamente positivo. Pero perdóneme que lo interrumpa porque centrémonos en el saboteo, ya que ustedes se metieron en ese tema y que lo traen aquí a la mesa. Es legal, nadie está diciendo que no sea permitido en las herramientas que tienen los parlamentarios a la hora de tomar decisiones del manejo de la agenda política. Pero en un país como este, con todos los proyectos que están en desarrollo, Miguel, es justo que ya el país lleve más de 5 meses esperando una discusión de una reforma y la estrategia sea romper el quórum. ¿No sería el momento que se unieran estos congresistas a trabajar y decir, pues va o no va la reforma, pero no con el saboteo y la falta de quórum? Pero es que, Camila, yo creo que ese es un argumento, digamos, que falaz por parte incluso de los partidos del gobierno, porque la forma en que yo como congresista represento o puedo aprobar o improbar una reforma no es solamente votando negativo a ella, es precisamente no haciendo quórum, porque es que el trabajo es del gobierno de requerir las mayorías, como le decía Carlos, para que se aprueben. Pero si el gobierno no es capaz, o sea, si el gobierno es capaz de tener unas mayorías que aprueben esa reforma, yo como oposición no tengo por qué otorgárselas. Y como tú lo dices, si ahí tenemos un atraso legislativo, pues el gobierno y el presidente de la corporación, de la Cámara, pues deben decidir entonces no meterlo en la agenda hasta que hayan los consensos necesarios y dejarlo para cuando el gobierno logre sus consensos. Pero lo que no se puede esperar es que la oposición entonces le haga el juego al gobierno para que vayan y le aprueben unas reformas con las cuales no están de acuerdo y con las cuales se considera incluso que han tenido todos los vicios habidos y por haber. Entonces, para mí la estrategia de la oposición no solamente es válida, sino que yo personalmente la felicito. Yo voté por uno de los representantes a la Cámara que está ahorita liderando esa oposición y me considero representado. Entonces, cuando David Racero, con doble rasero, porque le parecía muy bonito cuando utilizaba el saboteo al gobierno Duque, hoy se queja y dice que están robando. No están robando, porque los que yo voté me están representando oponiéndose a esta reforma. Entonces, yo creo que es un argumento para que use los partidos de gobierno para decirle a la oposición que se queden a hacerle el quórum que ellos no tienen, y la oposición no tiene por qué caer en este juego. Yo sobre ese saboteo y sobre su justicia pienso dos ideas. La primera es que más que saboteo yo creo que se debería hablar como es, y es el derecho legítimo a la protesta en el ejercicio político y democrático, que está supremamente amparada, pero que además de esto se trata la política, es decir, la democracia, la discusión, la diferencia en las ideas. Se trata de buscar también mecanismos mediante los cuales uno termina manifestando una expresión y una voluntad. Y lo digo sobre todo porque los 4 años anteriores yo estuve inscrito dentro del bloque que era la oposición al gobierno de Iván Duque, y muchas veces también como asesor legislativo lo que sugeríamos era, si nos movemos así, si nos levantamos bajo los criterios políticos y legales, pues seguramente vamos a lograr tumbar, y tumbamos unas reformas que nos parecían terribles. Entonces es supremamente legítimo y no se puede tener ese doble rasero de haberlo hecho antes y hoy criticarlo. Creo que eso no es justo, pero también me ha gustado mucho una posición. Yo también creo que hay que discutir la reforma, y me ha gustado mucho, por ejemplo, lo que ha hecho Jennifer Pedraza, que ella tiene unos argumentos durísimos, no ha aceptado los cambios de la reforma, dice que fracasó la comisión de concertación que se hizo. Fue ella la que denunció el mico, además en el artículo 42, hablando de Jennifer Pedraza. Pero a pesar de que no esté de acuerdo, también ha dicho, pues yo me voy a dedicar a discutir la reforma, gane o pierda, porque al final me estoy dando cuenta que el quórum se está conformando, y sobre todo la idea de poder seguir discutiendo esto se está conformando con la contraprestación de entregar ministerios, puestos, entidades, etcétera, y pues yo tampoco voy a poner mi voto de saboteo para
que otros terminen enriqueciéndose con un pocotón de mermelada. Entonces también son, digamos, hay un muy vasto escenario de posibilidades y juegos que están detrás de ese mecanismo que, insisto, es legítimo, pero también puede tener efectos perversos. Vale, pues mira. Pero además recordemos que llamar esto acá es la extremadamente democrático. En países como Estados Unidos, por ejemplo, existe el filibusterismo, y es que los partidos de oposición, como existe la libertad de poder hablar cuanto tiempo consideren, incluso tenemos casos famosísimos donde los congresistas se ponían a leer el directorio telefónico para hacer tiempo y obligar al gobierno a negociar o a llegar a lo que ellos llaman el compromise, que es llegar a puntos de acuerdo. Entonces, esta estrategia por parte de la oposición está funcionando. Tanto está funcionando que imagínense que el presidente los invitó a un café para sentarse a discutir la reforma. Entonces, no Ya vamos solamente para es legal, allá, ya es hablamos si también habrá o no legítimo. habrá café. Vale. Yo quiero llamar la atención sobre algo para quienes nos ven y nos escuchan, y es miren cómo ellos dos me están dando la razón. ¿Sí? Y es, lo que tenemos es que se pudo haber votado en la sesión de la Cámara la ponencia de la reforma a la salud. Protestaron algunos representantes, salieron, claro, un escándalo, etcétera. ¿Es legítimo? Sí, es legítimo. ¿Es legal? Claro que es legal. ¿Se puede sabotear? Sí. Y ellos mismos lo dijeron. Entonces lo que tenemos acá es una actitud democrática del gobierno. ¿Sí? ¿Cómo vamos a votar una reforma que no tiene legitimidad? ¿Sí? ¿Cómo vamos a votar una reforma entonces que no tiene consenso, si no tiene discusión dentro de la Cámara? Lo que tenemos es una apertura de la discusión por parte del gobierno entonces, que fue literalmente que el presidente saliera a, primero, desmentir lo de el mico que supuestamente había metido la bancada de gobierno, que en realidad fue una proposición del Partido Liberal. ¿Sí? Que es de la bancada de gobierno, están votando No todo el necesariamente. presidente en la Cámara de Sí, Representantes. pero no necesariamente. Y ayer cuando se rompe el quórum estaban todos dentro de la Cámara. Es decir, uno no puede terminar diciendo que no están. Y además la proposición, si ustedes la miran en redes sociales, sería muy bueno, pues ahorita vamos a trinar durante el programa para que puedan verla. Ustedes pueden identificar en la parte de arriba la firma de Alfredo Mondragón, ponente de la reforma. Pacto histórico. Pacto histórico. Entonces, no es tan cierto, o no es para nada cierto, que no tenga nada que ver con el gobierno esa proposición. Tenía mucho que ver, estaba autorizado y les tocó salir a desautorizar a Mondragón. Y además, pues tampoco es que sea democrática la actitud del gobierno, porque el quórum se rompe esta semana en la Cámara de Representantes porque había 12 proposiciones de modificaciones que eran no avaladas de sectores independientes y de oposición, y esas 12 proposiciones, lo democrático hubiese sido que las discutieran, que las presentaran sus ponentes y que las hundieran, porque, insisto, tienen las mayorías para hundir esas proposiciones. ¿Y qué fue lo que hicieron? Las metieron todas en conjunto y no las dejaron explicar. Entonces, esa fue la razón por la que se rompe el quórum, porque hay una actitud antidemocrática, una actitud patana, grosera, altanera, que ha tenido mucho este presidente de la Cámara. Y debo decir, cuando ha habido presidentes buenos de la Cámara y del Partido Liberal, lo reconozco, como el hoy senador Chacón, que era excelente presidente de la Cámara, súper garantista, independientemente de que en ese momento estaba al lado del gobierno de Duque. Pero este presidente es muy pues, ferrocarrilea todo lo que quiere y maltrata a todo el mundo. Entonces, por eso es que se rompe el quórum. No hay Claro. democracia. Miguel, de La un segundo, postura- déjeme pero terminar además aquí con dos Juan temas- Diego y ya La- voy con usted. La postura del gobierno es una postura, y vuelvo y reitero, una postura completamente democrática, que va en clave de que se den las discusiones en la Cámara. No quisieron dar la discusión, se salieron del recinto. ¿Sí? ¿Eso qué es? Pero ¿por qué se no? saboteó el paso de la reforma en la plenaria. Eso es lo concreto. Lo que hay que decir a la gente es lo concreto. Se saboteó el paso de la reforma. Pero ahí Cámara. estaban discutiendo. Y la actitud del gobierno es una actitud completamente democrática de discutamos, tanto que llegamos hasta que el presidente proponiera un tinto a la oposición, pero que siguieran las discusiones en la Cámara, porque, reitero, estamos a 34 días de que se venza el plazo, de que salgan los congresistas a receso legislativo, y entonces, pues simplemente se hundió la reforma sin siquiera haberla discutido en la Cámara. Pero Juan Eso es lo que Diego, hay que ese decirle a tinto la no gente. debería empezar con la misma bancada, con los mismos parlamentarios que se supone deberían estar del lado del presidente Petro y hoy no lo están. ¿Por qué no arrancar el tinto con los nombres que, por ejemplo, trajo Miguel ahorita a la discusión? Jennifer Pedraza, Catherine Miranda, la doctora Jubinao, que hacen parte de la coalición de gobierno, pero que están haciendo todo lo contrario. Muchos, es más, muchos dicen que hacen hasta más que parlamentarios de la oposición que no son tan activos en contra de estas reformas. ¿El tinto no debería empezar con ellos? Seguramente ha habido muchos tintos.
muchos con ellos y con ellas. Pero Y entonces no y están sé- funcionando. claro, y no sé qué entendamos entonces Y no por van a ser de funcionar. coalición de gobierno, pero entonces no sé, como digo, no sé qué entendamos por coalición de gobierno, pero oponerse sistemáticamente, como lo ha hecho Catherine Juinao, como lo ha hecho Jennifer Pedraza, a las reformas sociales, de esa forma como se han opuesto, claro, podrán tener muchos argumentos, pero salirse y romper el quórum junto con la oposición, eso no es ser coalición de Pero, gobierno, perdón. Juan Diego, yo No, pero me Juan Diego, permito yo quiero- contrarrestar pues un poco la argumentación. No es cierto que haya sido una oposición sin sentido, hay muchos argumentos de fondo y sobre todo en estas representantes que se mencionan, también agrego a Cristiana Avendaño y a Alejandro García, son temas que no les gusta que se cambiaron de la propuesta original a la propuesta actual. Es decir, se está pidiendo coherencia con el proyecto político que se eligió y no se está pidiendo coherencia con el proyecto político que se dejó en el pasado del gobierno de Duque. Entonces, no además- podemos combinar las mismas razones. Claro, la oposición es legítima, tiene sus argumentos legítimos, pero yo creo que es importante que la audiencia sepa que son distintos los argumentos entre la independencia y la bancada de oposición. Pero yo además me opongo totalmente a esa afirmación en la que dicen que el gobierno ha sido democrático y respetuoso. Yo no entiendo, si no entendemos que la separación de poderes implica que el Congreso es totalmente independiente y en ese orden de ideas es inexplicable que hace en pleno debate de reforma a la salud un ministro de las telecomunicaciones como Liscano. Eso es Dar mermelada. extremadamente irrespetuoso y antidemocrático con el Congreso de la República. ¿Qué tema de las telecomunicaciones está hablando el ministro de las TIC sino repartiendo mermelada en un debate de reforma a la salud? Eso no tiene ningún sentido. Pero además una reforma a la salud que tiene además más de 10 vicios de trámite, una reforma que tenía que ser por ordinaria y que está estatutaria y se tramita como ordinaria, que comenzó en la Comisión Séptima cuando tiene que comenzar en la Comisión Primera, que ha violado las leyes de las mayorías, que en la primera comisión, en primer debate fue un desastre, hubo hasta 3 textos distintos que estaban votando, pero además hoy que están terminando el segundo debate no tiene aval fiscal del gobierno, tiene un presupuesto que le salió muy mal. Además, Y que porque se ha obvio los denunciado que ministerios no a dan cargo los están números. cambiándolos. Para lo que se Entonces, quiera hacer, realmente, no dan los yo números. creo que se lamenta mucho Juan, digamos, de que se va a acabar el año y no se ha aprobado. Ojalá se acabe y no se apruebe, porque es que si no, lo que sea que aprueben lo va a tumbar la Corte Constitucional. Pero que Yo al creo menos que se no ha discuta, habido, es que no se ha discutido. Pero no Juan, ha habido- no es cierto no, que no ¿cómo se ha que no? discutido. La plenaria ha votado 2 veces proposiciones de aplazamiento y las 2 veces se han caído. Y se han caído incluso con votos de sectores independientes que están en contra de la reforma. Es decir, sí se ha discutido. Se discutió en la comisión. Perdón, no, en la plenaria se está discutiendo. Llevan más del 60% de los artículos aprobados. Entonces no es cierto que no se haya discutido. Eso por una parte. Y segundo, también yo creo que la audiencia tiene que tener una idea clara. Es que no son, digamos, reformas sociales es un nombre muy bonito, pero cuando uno mira que es una reforma social, esa reforma social debería responder de verdad a las necesidades sociales. Yo soy supremamente amigo de que el Estado pueda tener mayor participación en la administración y gestión del sistema de salud, pero para eso la reforma necesitaría que la ADRES tenga un incremento presupuestal gigantesco, porque tendría que ya no tener 500 funcionarios, sino 5.000 para hacer todas las actividades de verificación de cuentas, más asignación de recursos. Y el proyecto no contempla esa plata. Tampoco se contempla la plata para crear el sistema de información, que es lo que Liscano dice que está haciendo en el Congreso, que él yo creo que no tiene ni idea cómo se llama ni en qué artículo va, pero no es cierto. Entonces, claro, uno puede decir muy bonito, es que yo estoy del lado del pueblo, pero a la hora del té, las propuestas y las soluciones que están al lado del pueblo y la reforma social no están bien estructuradas y al final terminarán incumpliéndole a ese mandato social. Y Carlos, esa es la preocupación. Se pueden hacer correcciones, pero no han querido hacer. Miren ustedes los que nos oyen, el tamaño de esta locura, que creen que la ADRES saca todos giros directos. La ADRES lleva en teoría ya a cumplir un año donde tendría que haber pagado lo del SOAT. Lleva un año que son sumas cerca de 800.000 millones de pesos. No ha podido pagarlo. A hoy no se ha pagado eso que le debe la ADRES. Ahora queremos que la ADRES pase de tener que auditar 5.000 cuentas a auditar 50.000 mensuales. Cuando no han podido con lo poquito del SOAT, ¿cómo se espera que en 2 años logre tener la capacidad para pagar cerca de 80 billones de pesos de salud del presupuesto? Y sin que el Es gobierno les agregue un solo peso para irresponsable. funcionar. De acuerdo, eso es una Pero además, irresponsabilidad. lo que usted menciona con el sistema integrado para que todas las historias clínicas, pues claro que todos quisiéramos un sistema integrado.
que en Inglaterra tardó más de 10 años en crearse y costó cerca de 90 millones. Y aquí están diciendo, primero que costaba 70.000 millones, ahora Mintic dice que supuestamente cerca de 500.000 y que no va a estar en 2 años, como queda planteado en el texto, sino dentro de 5 años. O sea, pensamos que vamos a superar la capacidad del Reino Unido, reduciendo los tiempos, aumentando los costos, y esto lo están aprobando casi que a ciegas. Esto es realmente irrespetuoso incluso con el pueblo que tanto dicen querer beneficiar. Bueno, pues es que mira, aquí de fondo, y reitero, es decir, lo que tenemos que decirle a la gente es el cómo y el por qué se están haciendo las cosas, ¿sí? Y en ese sentido, pues mencionar lo siguiente, y es, bueno, digamos, todo el trámite legislativo pues ha sido allí de una u otra manera un asunto de pues, manejo, ha habido un montón de discusiones y demás. Lo que el gobierno ha pedido, y lo pidió el presidente ayer, es que se discuta la reforma en la plenaria. Ya se discutió en la comisión y por eso, pues efectivamente, las proposiciones se presentaron ayer, se pretendía discutir y demás. Pero la actitud es romper el quórum, en teoría, aunque no se rompió, pero salirse, sabotear la discusión para que pues no pase. Es que es evidente, faltan 34 días, vuelvo y reitero. Pero, es evidente, pero déjame terminar con lo siguiente. Y es que hay que decirle a la gente, y sobre esto pues voy a ser muy concreto. ¿Cómo se hace una reforma al sistema de salud? Hay toda una normativa, hay todo un aparataje montado desde hace aproximadamente 30 años. ¿Sí? Eso no va a cambiar y no va a ser una maravilla en un año. Y eso lo sabe cualquiera. ¿Sí? Es decir, acá, claro, hay un montón de asuntos técnicos que discutir, hay un montón de asuntos legislativos que discutir, un montón que los debe discutir el Congreso y que los debe acordar el Congreso. Pero las reformas, en este caso, tienen una fuerte estructuración técnica, una fuerte estructuración normativa. No me dejarán mentir ustedes que conocen el texto también. Sí, eso no se hace de la noche a la mañana, se ha discutido un montón y lo que busca esta reforma es incluso fortalecer el sistema de salud pública. Sí, que a hoy está en manos de las EPS, en manos de los privados. Yo cerraría como este apartado con 2 frases muy puntuales. 1, creo que es una reforma antitécnica, porque lo que dice que va a hacer no lo dice en el tiempo que se debería hacer, ni están la plata, no están los pesos que se necesitan para cumplir lo que dice la reforma. Y esa es una preocupación grande. Buenas ideas, pero sin plata. Lo segundo es que no es cierto que el quórum se haya roto por decisión de la oposición. Se rompió por una actitud antidemocrática de Andrés Calle Aguas, presidente de la Cámara de Representantes, que lo puso ahí Petro y el Pacto Histórico para no dejar discutir unas proposiciones que se iban a caer si se votaban. Bueno, centrémonos en esas Creo discusiones. también es que... Centrémonos, Miguel, ya voy con usted Perdón, no, en esas para discusiones. Vale. Deme 30 segundos porque hablando de esas discusiones, lo que nos plantea también en este caso Carlos es la posibilidad o la culpa mejor de quién sería, del nuevo presidente de la Cámara que está enfrentando su primera legislatura o del ministro del Interior, que es el hombre de la política, y esa se ha convertido en una discusión incluso dentro del gobierno y del pacto histórico. ¿De quién es la culpa de que no avancen, Juan Diego, las reformas en el Congreso? Bueno, pues la culpa fundamentalmente, como lo mencioné desde el inicio, pues claro, hay una oposición que está impidiendo que avancen las reformas, ¿sí? Y hay algunas personas que en algún momento hicieron parte de la coalición de gobierno que hoy están abogando porque se rompa el trámite de estas reformas para que no pasen por los tiempos. O sea, usted no le ve culpa ni al presidente de la Cámara que debe manejar la plenaria donde hemos visto los gritos, los insultos y lo que ya saben los colombianos, ni al ministro del Interior. Para usted es la oposición. Para mí es la oposición quien está impidiendo que pasen las reformas sociales en el Congreso. Miguel, en su caso, ¿quién es el culpable de que no avancen estos proyectos? Para mí hay 3 culpables grandes. Primero, el gobierno nacional, que lanza una reforma a todas luces, como lo decía Carlos, que es antitécnica, que no tiene aprobación de sectores especializados, ni siquiera el consenso político necesario. Y es que el gobierno está aprendiendo que una cosa es en campaña donde pueden prometer cielo y tierra, y otra cosa, lo que pasó en las elecciones territoriales, donde la gente se dio cuenta que esas promesas lindas, hablar de lo popular y de lo social, pues la gente necesita resultados y este gobierno no los tiene. Entonces, primero, ministro de Salud, por esa reforma tan nefasta que están radicando. Segundo, ministro del Interior.
que no logró sostener la coalición de gobierno, y lo que está pasando hoy, como ya se ha dicho acá, digamos que hasta el cansancio, el gobierno no necesita a la oposición para hacer quórum, lo que pasa es que no tiene a sus filas alineadas, y eso es culpa claramente del ministro de Interior. Pero tercero también, y me sumo al pésimo desarrollo que ha dado el presidente de la Cámara, donde ha manejado unos debates desorganizados, donde no se permite incluso el debate profundo del tema, y realmente está hecho un caos. Tanto así que en una sesión avanzaron la mitad del articulado y las últimas 2 semanas no han podido avanzar en más de 15 artículos. Si siguen con este ritmo, va a terminar diciembre y los 34 días que tanto habla Juan, y no se va a ver aprobado en Cámara la discusión, cosa que yo personalmente celebro. Yo creo que la responsabilidad compartida también agregaría un actor adicional responsable, que es como una narrativa que existe en la sociedad de sin muchos argumentos de que se van a acabar las EPS y la gente no va a tener donde se les atienda. Eso no es tan cierto, pero tampoco el gobierno ha sabido responder como a esas ideas que van volando por ahí. Creo que esa narrativa ayuda, pero no es lo fundamental. Y quisiera poner un ejemplo. ¿Por qué se cayó la reforma laboral? No se cayó por minorías. Se cayó principalmente porque el día que el pacto había logrado construir las mayorías, el presidente de la Comisión Séptima, que es del pacto, Ahmed Escaf, no supo darle continuidad a la comisión y prefirió levantar la sesión para ir a votar al otro día. Al otro día no aparecieron los representantes que tenían que votar. Si hubieran continuado en la sesión como se le dijo, como se le sugirió, como le dijeron pilas, no rompa la sesión hoy, continuemos, votemos, se había aprobado la ponencia y faltaban los artículos, ese día hubiese podido pasar en primer debate la reforma laboral. Entonces la inexperticia le está cobrando un costo político muy grande a este gobierno. Y sumado a eso, centrémonos ahora en las soluciones. Vámonos al tinto, Miguel. ¿Habrá o no habrá tinto? Porque la invitación se lanzó esta semana, quedó escrita en redes sociales, cruce de mensajes del presidente de Colombia con el expresidente Álvaro Uribe Corrijo, que es el jefe del Centro Democrático. Y sí, pero no. Aceptamos el tinto, pero con condiciones, pero las condiciones no sirven. ¿Habrá o no habrá tinto? Yo creo que sí va a haber tinto por una posición, digamos, también institucional y respetuosa de un partido de oposición para con el presidente. Lo que no creo que haya va a ser un acuerdo que destrabe la reforma a la salud. Y esto principalmente por 2 cosas. Uno, los postulados de la oposición van en contravía de lo que quiere el gobierno, así que veo muy difícil una conciliación de textos. Si casi no se logra cuando estaba Corcho con el partido de la U, con el Partido Liberal, el Partido Conservador, algún tipo de consenso y se trazaron líneas rojas, azules y verdes y demás, yo veo muy difícil que lleguen a hacer una conciliación entre la oposición la oposición del Centro Democrático en cabeza de la oposición con los del gobierno. Y lo segundo, porque creo que también le quedaría muy mal al Centro Democrático, por más que el presidente Uribe tenga una posición bastante conciliadora al tema, le quedaría muy mal frente a toda esta oposición que se ha hecho, pues salir a facilitar la aprobación de esta reforma en la Cámara. ¿Usted qué cree, Juan Diego? ¿Habrá tinto? Yo creo que puede haber tinto, debe haber tinto. El gobierno está abierto a que haya el tinto. El presidente fue el que propuso el tinto. Entonces, yo creo que lo mejor es que haya tinto. Seguramente no va a salir de allí el acuerdo de que la reforma o las reformas sociales deben pasar. Seguramente no. Pero es muestra de lo que menciona hoy como actitud democrática del gobierno. Y Camila, quiero hacer unas precisiones muy cortas sobre algo que mencionábamos hace un momento y sobre algunos aspectos. Y es que la reforma es antitécnica. Venga, ¿de verdad ustedes creen, y se lo pregunto también a la gente que nos está escuchando y que nos ve, que se demora casi 2 años y se demora todo este trámite legislativo y se debate tanto como se ha debatido en las comisiones y en las plenarias, algo que es antitécnico? Sí, yo estoy completamente... No, Juan, es tan antitécnico que no tiene presupuesto. Claro, perdóname, Juan, pero es que yo quiero aclarar las audiencias. No, ¿Tiene presupuesto, tiene aval fiscal? No tiene presupuesto, no tiene aval fiscal. El ministro de Hacienda dijo que el aval fiscal se va a entregar en la próxima plenaria. Sí, el ministro de Hacienda lo dijo. Pero más allá de no tiene, por eso me está dando la razón. Más allá, usted plantea, Juan Diego, una discusión que me parece muy buena en los términos que lo plantea. Dice, ¿ustedes creen que en 2 años se va a hacer esto? Yo creo que no. ¿Sí?
¿Sabe cuál es el problema? Que la reforma de su gobierno dice que es en 2 años, porque ese es el periodo de transición. Es decir, usted está diciendo que el gobierno está haciendo las cosas mal con esa argumentación. Pero volviendo al tema del tinto, yo creo que va a haber tinto, pero además creo que debería haber tintos en plural, porque no toda la política es entre la oposición y el gobierno. Y eso me parece muy importante. Hay un sector en la mitad que está con unas ideas distintas, que no comparte muchas cosas de lo que viene haciendo el gobierno, pero que le exige coherencia en ese mandato de cambio, y ese sector también debería ser escuchado. Juan Diego hace un rato decía, yo creo que ha habido muchos tintos, pero yo estoy seguro que a la bancada rebelde verde y a la independencia no se les ha citado, porque de primera mano conozco que nunca les han llamado a decir, ha habido reuniones, eso sí, de los viceministros de salud con algunas de las personas de esta bancada, pero siguen siendo reuniones que no terminan a llegar a ningún acuerdo, y creo que eso le serviría mucho al país también para identificar las distintas posturas y, como se ha resaltado, la diversidad política que hay en el país. Sí, no, pues yo Y a mí me realmente, encantaría que esos como tintos ojalá mencionaba, fueran públicos. sí, pues ojalá los fueran. Yo creo que los que ha habido no han sido públicos, pero ojalá los fueran. Y Les ojalá cuento que fueran además, muchos, pero déjame terminar acá con algo ya para que les sigamos dando continuidad al debate como lo plantea Camila. Y es que también hay que decirle a la gente que en términos generales, y ya para cerrar un poco acá esta idea, lo que sucedió ayer en la Cámara es que había una proposición inicial que viene desde la reforma inicial. Se presentó una proposición para modificar el famoso artículo 92, que sí, la firmó el presidente de la Cámara, que es coalición de gobierno. Como mencionaba desde el inicio, dentro del tejemaneje del Congreso, pues seguramente uno firma muchas cosas. Y eso ustedes lo deben tener más que claro. Sí, se presentó una proposición para modificar el artículo 42, que entre otras cosas tiene que ver con la selección meritocrática de los directores de los espacios institucionales en salud. ¿Qué propone el gobierno? Que lo propuso ayer, que se devolviera, o mejor, que se mantuviera a el texto inicial, que es el artículo 42, que establece que debe haber selección meritocrática, entre otras cosas, con entidades como el Ministerio de Salud, con expertos y como función pública, para que quienes dirigen los centros de salud y los espacios institucionales en salud tengan todas las capacidades de dirigirlos de la mejor manera. Eso por ese lado. Ustedes mencionan que, claro, el ministro de las TICs estaba en el Congreso y demás, que con mermelada. Yo no sé si estaban dando mermelada, ustedes tampoco lo saben. Claro que ¿cierto? sí, yo lo invito a que lea la columna de Paola bueno, Herrera en cambio. claro, no, de la es que semana pasada, suposiciones y hay cómo muchas. no son Suposiciones hay no, señor muchas. Juan Diego, no Un son montón. suposiciones por Sí. una No, sola Juan, pero no razón. seamos Porque ingenuos, si uno no seamos empieza a mirar ingenuos. la nómina estatal, sobre todo de ese ministerio, va a encontrar los nombres de las personas que los congresistas del partido de la U le recomiendan al gobierno, porque es cierto y no lo han negado. O también recordemos lo que se ha dicho del Fondo Nacional del Ahorro, cómo se ha repartido a otros congresistas de partidos tradicionales, no los de cambio, no los independientes, no los que se habían opuesto a esos partidos tradicionales anteriormente. ¿Para qué? Para tener unos votos. Y cuando uno va y les dice, oiga, voten, no votan. Entonces, acá yo entiendo, hay que hacer acuerdos. Yo entiendo, uno puede gobernar con quienes están en su coalición. Eso puede tener alguna lógica. Uno podría hacer un gobierno de cambio con un partido liberal que es muy cuestionable en muchas cosas, podría hacer el acuerdo. Pero ellos no salen a respaldar al gobierno, ni en las elecciones lo respaldaron, porque le compitieron, ni en la reforma le están respaldando. Entonces no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por supuesto, me encantaría que avanzara más las ideas de cambio. Por supuesto, me encantaría que esta fuera una reforma que estuviera mejor estructurada para resolver muchos problemas de la salud. A mí sí me gusta que se acaben las EPS, pero el problema es que se acaban las EPS y no hay soluciones concretas de quién va a asumir esas funciones de las EPS. Se dice que va a ser la ADRES no va a estar financiada, no tiene los funcionarios para hacer esa tarea y nos va a pasar lo que nos pasó con las basuras de Petro en Bogotá. Una buena idea, desprivatizar la prestación del servicio de recolección de basuras en Bogotá, pésimamente ejecutada. ¿Cuál fue el resultado? Los operadores privados de basuras en Bogotá después volvieron porque nadie podía hacerlo, el Estado no lo pudo hacer, y además de volvieron con mayores utilidades, es decir, mayor negocio, mayor lucro con los derechos de la gente. Por eso, para hacer el cambio también se necesitan soluciones técnicas, y acá este gobierno está aprobando, y ha aprobado en el pasado este presidente, de que no las tiene. Yo la verdad celebro es un tema, y es la institucionalidad colombiana, porque ya digamos lo que se ha podido ver es que un gobierno que para llegar al poder lo prometió todo,
para gobernar no sabe nada y ha tenido realmente muy escasos logros. O sea, ni en seguridad, que prometió que iba a mantener paz en 6 meses. De hecho, estamos hoy peor, casi que regresando a niveles de violencia casi que sea de hace Lo 2 que o dejó 3 Duque décadas. también fue nefasto, ¿no? Ni, Eso también hay que aclarar. Ni en temas de desarrollo económico. Estamos, por supuesto, entrando a nada, llegar a una recesión económica. Pasamos de un crecimiento de 10% con Duque a uno de 1% en el mejor de los casos de este gobierno, y ahora unas reformas sociales que también ventilaron como la panacea y le prometieron al pueblo que iba a ser la salvación de todos los problemas, y realmente lo que han demostrado es que están proponiendo acabar un modelo de salud que es de los mejores en el mundo para construir un monstruo que realmente ni siquiera tienen idea de cómo hacerlo, porque Juan dice que no es antitécnica, es lo más antitécnico que yo he visto cuando estuve trabajando en el Congreso y al seguimiento, un proyecto que no tiene un plan de trabajo concreto, que no tiene unos acuerdos políticos establecidos, que realmente ni siquiera tiene un aval fiscal del gobierno, ya va a terminar el segundo debate. Eso realmente es una locura. Sí tiene el aval fiscal absurda, lo que demuestra. No lo tiene. No lo tiene. ¿Dónde está? El ministro de Hacienda ¿Dónde está? No lo hay. Hay un presupuesto. Lo iba a presentar en el próximo pero debate. uno a este ministro de Hacienda no le puede creer. O sea que usted me está dando la razón. Pues esa es su posición. Pero perdón, Carlos, si usted me acaba de dar razón, Juan. O sea, no está. Si lo van a presentar la próxima sesión es porque no está. No se conoce. O sea, o porque si está, se lo esconden al país. Y la pregunta es: ¿por qué se lo esconden al país? Entonces, la posición es clara. Entonces, de hecho, Juan, ¿no le parece irresponsable que unos congresistas del gobierno estén votando un proyecto de esta magnitud sin conocer lo que le costaría? Creo que no hay nada más irresponsable. Y yo quiero acá decir una cosa. Esto sucedía también en el gobierno anterior, es decir, presentaban un pocotón de cosas sin aval fiscal. Y esa es una característica, es decir, están repitiendo la forma de hacerlo antes. Quiero también aclarar, no se necesita en este momento el trámite de aval fiscal para continuar la discusión. El punto es: si ustedes dicen que está el aval fiscal, pues preséntenlo, porque no hay transparencia en esos conceptos que serían necesarios para resolver dudas de quienes quisiéramos poder apoyar esa reforma, pero creemos que no es técnica. Y terminaría diciendo que es muy difícil poder creer en que el gobierno va a salir adelante con esta reforma si mantiene la actitud que estamos señalando, antitécnica, poco democrática, sobre todo con quienes pueden ser más afines ideológicamente, y muy agresiva en las comisiones. Para cerrar, se nos está acabando el tiempo, señores. Una pregunta final a todos. ¿Qué va a pasar con la reforma? ¿Se hunde? ¿No se hunde? Sé que son poco más de 30 días para saber qué va a pasar, pero especulemos un poquito en esas cuentas y entendiendo el análisis que ustedes han hecho. Carlos, ¿usted qué cree? ¿La reforma se hunde, sigue, logra pasar en segundo debate? ¿Qué pasa con la reforma a la salud? Yo creo que la reforma va a pasar en Operación Tortuga, así como ha venido sucediendo, 5 artículos por semana, dificultades, uno que otro ministerio, uno que otro puestico y demás, pero de ahí para adelante va a ser muy difícil, y tengo la plena convicción de que la Corte Constitucional la va a tumbar, porque a diferencia de Miguel, yo no estoy de acuerdo con todos los vicios que señala, solamente estoy de acuerdo con uno. Creo que debió haber sido una ley estatutaria porque toca el núcleo esencial del derecho fundamental. Los demás, realmente creo que el procedimiento ha sido turbulento, ha habido gritos, ruido, la gente llega tarde, otros se van temprano, etcétera, pero creo que ahí no hay vicios. Sí, esa es una clase poco ordenada. Miguel, ¿se cae? ¿Qué pasa con la reforma a la salud? ¿Sale adelante? Yo comparto mucho, digamos, que el análisis que hace Carlos. Yo creo que va a salir súper atropelladamente de la Cámara, va a ser aprobada en Cámara a un costo altísimo para el gobierno, para los partidos que la respalden ante la opinión pública, y que va a encontrar una gran barrera en Senado, a menos que, como dicen algunos rumores en Congreso, llegue Roy Barreras al rescate de como ministro del Interior. Hombre, pero él ya dijo que no, y a la gente hay que creerle. Dijo Roy Barreras que a él no le han propuesto nada. Y por el bien del cambio, pero salvo que algo así ocurra en Senado, veo muy difícil. De hecho, recordemos que en Senado se aprobó o se va a dar continuidad al debate precisamente desde la contrarreforma de la salud de cambio radical, así que el ambiente, si está difícil en Cámara, va a ser muy, muy difícil en Senado. Y si llega a la Corte, estoy seguro, y lo apuesto acá con ustedes, que la Corte aquí lo tumba, pero no solamente por el vicio de la ley, sino también no olvidemos que tampoco tuvo incluso consulta previa, y otros tantos que a mi juicio sí van a ser analizados por la Corte Constitucional. Entonces el desgaste del gobierno va a ser enorme, va a tener quizá una victoria pírrica al perder todo este tiempo y el desgaste político y ante la opinión con una reforma que no va a terminar en nada, porque va a ser abiertamente inconstitucional. Juan Diego, en su caso, ¿usted qué cree? ¿Esta reforma pasa, se hunde, llega o no a luz verde como quiere el gobierno? Camila, pues yo espero que la reforma llegue a luz verde y que lleguen a luz verde las demás reformas sociales.
La reforma de la salud va en Operación Tortuga, como tú dices, te doy la razón en ese sentido. Espero los trámites puedan surtirse en estos 34 días para que pase en la plenaria de la Cámara y que de esa forma pues podamos aprobar una reforma que, como mencionaba, es técnica, entre otras cosas porque es imposible que no sea técnica. No es posible este nivel de discusión, este nivel de polémica por algo que sea antitécnico o que no esté fundamentado. Eso hay que decírselo a la gente, no le digamos mentiras. Esperamos que pase la reforma a la salud y que pasen las demás reformas sociales. Y vamos a consolidar con esto un sistema de salud digno para la gente. Juan Diego, quienes miramos los números y hacemos la suma, si no nos cuadra al final la ecuación, creemos que no estamos diciéndole mentiras a la gente y eso pues además es irrespetuoso en el debate y creo que nos podemos echar a mirar los números para demostrar que hay problemas técnicos. Claro, pero reforma. si tu ecuación Carlos, es una yo quiero hacer columna, como solamente, yo quiero hacer una mencionabas hace un pregunta momento, nomás. me parece claramente antitécnico. Juan, yo le hago una pregunta nomás para que usted me demuestre que estamos equivocados. ¿Cuánto va a costar la reforma a la salud? Deme una cifra. Eso está dentro del presupuesto de la reforma a la salud que ya se presentó. No tengo el dato exactamente, pero está dentro del presupuesto. Ok. Y, No, la y el defensa aval descansa. fiscal sale en el próximo la debate. defensa Lo descansa. digo Era un ministro de número el Hacienda. que había que dar. De hecho, el presupuesto general de la Nación la defensa 2024 ya incumple con los incrementos que dice el anexo 3 de la reforma. Los invito a que vayan y miren Listo, el podemos anexo hacer un 3. debate y Y en, miramos los esto, números. y en esto están también en el además, Congreso, no hablando solo de aquí. números, acordémonos de los números que en el anexo que se presentó de presupuesto decían que el sistema de información iba a valer una plata que el Ministerio de las TIC hoy acaba de decir que vale 3 veces más. Ese es el grado de confianza y de tecnicismo de esta reforma. En eso que están en el andén también están los parlamentarios. Ahí usted acaba de ver por qué no avanza la reforma, porque están en eso, en saber para dónde vamos, en lo político, en lo técnico y lo más importante, en el sistema de salud de los colombianos. Señores, hoy acompañada de muchos hombres, ha sido un gusto debatir con ustedes. Miguel, Carlos, Juan Diego, gracias por haberse subido al andén. Gracias. Chao, muchas Nosotros gracias. nos vemos, nos oímos además la próxima semana. Usted puede seguir opinando, ya saben, en todas las redes sociales usando numeral el andén para ver qué pasa en la semana que comienza con una reforma en la que caminan 2, 3, 5 artículos por semana si es que se logran las discusiones en la Cámara. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.